Esta mañana, después de interrumpir por unos domingos nuestra serie sobre el reino de Dios, el reino de Cristo, hoy, vamos a continuar con nuestra siguiente mensaje de esa serie. Y en la última vez que estuvimos aquí hablando de la serie, hablamos de la confirmación de Cristo prometido. Así se llamó nuestro mensaje. El día de hoy el mensaje lo he titulado La misión de Cristo. Así que si usted está tomando apunte, usted puede escribir allí la misión de Cristo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando se nos hace la promesa de redención por medio de la simiente, se le asigna también una misión muy especial a la simiente prometida. Se le da una misión a ella. Es decir, la simiente prometida, que es Cristo, venía a este mundo con una misión. La pregunta es, ¿y cuál era la misión de Cristo en la tierra? ¿A qué vino Cristo a este mundo? ¿A qué vino? El Evangelio cuádruple de Cristo nos muestra con mucha claridad, amados hermanos, la misión de Cristo. Les propongo en esta mañana que miremos la misión de Cristo precisamente en el Evangelio de Marcos, en el que vamos a estar trabajando por los próximos días, los días miércoles. Marcos nos resume la misión de Cristo en 4 partes. Y es muy importante que nosotros la consideremos en esta mañana. En primer lugar, Marcos nos dice que Cristo vino para destruir el poder demoníaco. Esa era la misión de Cristo. Noten lo que dice usted en el versículo, en Marcos capítulo 1, versículo 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Este vocero demoníaco, con esta pregunta, con su pregunta, muestra que conoce realmente quién es Cristo. Fíjese usted en el texto cómo es que él lo está llamando. Lo puede ver. Él está llamando el Santo de Dios. Esa vía de la majestad de Cristo, esa vía del Señor Jesús como Señor y juez. Y realmente aquí nosotros podemos verle temblando ante Cristo. Así se encuentra. Pueden ustedes pensar por un momento cómo que este demonio, vocero demoníaco, está ante el gran yo soy, ante el gran Señor. Santiago capítulo 2, versículo 19 nos dice que ellos tiemblan, ellos creen y tiemblan. Este demonio sabía con claridad que pertenecían a que Cristo y ellos pertenecían a 2 reinos totalmente diferentes. Sabía que Cristo acabaría con su limitado poder. Ya Cristo había derrotado a Satanás en la tentación en el desierto, Lucas 4:4. Usted puede ver aquí el demonio hablando en plural, sí, porque es un vocero. Y él lo está haciendo en representación de todos los demás. Este vocero demoníaco está preguntando a Jesús si él ha venido para destruirlos. Y con esta pregunta, ¿sabes realmente qué es lo que está haciendo este demonio? Pues está confirmando la santidad, la deidad y la misión de Cristo. Eso es lo que está haciendo aquí.
Note la pregunta: ¿has venido para destruirnos? Usted lo puede ver allí, y el tono no es el más agradable. Él parece que tiene un poco de rabia, pero a su vez se le nota angustiado. Es que, ¿por qué? Es que está delante del Señor. Está delante del mismísimo Señor. Y allí se nota angustiado. Y mire usted el enfoque de esta pregunta. Realmente el enfoque de esta pregunta es el triunfo de Cristo. Y es que Cristo triunfó y triunfará. Miren la pregunta: ¿ha venido para destruirnos? ¿Ha venido para acabarnos? ¿Ha venido para deshacernos? Allí está. Él no está cómodo. Algunos teólogos han dicho que en este pasaje se inicia la conquista de Cristo como rey para vencer las fuerzas del mal, vencer la muerte y rescatar a su pueblo elegido. La pregunta de este demonio es correcta, hermano. Era correcta. Es verdad. Realmente Cristo había venido con la misión de destruir el poder limitado del demonio. Él no puede hacer más allá de lo que Dios le concede. Y Cristo había venido para esto. Y en este momento se llega el día en que aún tiene que ser expulsado de aquellos al cual ellos residían. La promesa que se hace en Génesis capítulo 3, versículo 15, es que él iba a derrotar al diablo, e iba a rescatar o iba a redimir al pecador. Él iba a redimir a su pueblo. Echar fuera a Satanás en este momento era una señal de la autoridad de Cristo. Echar fuera a Satanás en este momento era una señal de la victoria de Cristo. Es que entre Cristo y Satanás no puede haber paz. Nunca. Nunca. Nunca puede haber una conciliación entre Cristo y Satanás. Nunca podrá haber paz entre el Señor y Cristo y Satanás. Por eso Cristo el Señor ha sido enviado para derrotarlo, nunca para hacer la paz con él. Nunca para hacer la paz. Williamson, este teólogo, dice que en la promesa de redención se declara una enemistad y se asegura el triunfo total de Cristo. El enfoque de esa declaración de triunfo de Dios es palpable en el texto. Y ustedes pueden ver que allí, realmente en Génesis 3:15, el punto es que la simiente de la mujer la simiente de Adán y Eva va a derrotar completamente al enemigo. Lo va a hacer. Y va a rescatar, por supuesto, al pueblo elegido de Dios. Yo quiero, cuando usted analiza en ese capítulo 3 de Génesis, ustedes pueden ver que la declaración allí es del triunfo de Dios, en primer lugar,
y no del rescate del hombre. Lo que prima allí es el triunfo de Dios, es el triunfo de Cristo, y por supuesto, pues también el hombre va a ser rescatado. Allí, en cierta manera, se está hablando, se puede decir, de que Dios va a ser vindicado. Su plan para la humanidad es inmutable y se va a seguir llevando a cabo a pesar de lo que Satanás ha causado. El triunfo de la simiente de la mujer sobre la serpiente, hermanos, es segurísimo. Eso es lo que nos muestra Génesis. Mis estimados hermanos, Cristo venció a Satanás. Cristo venció a Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Porque sí, seguramente usted ha oído muchas veces, Cristo venció a Satanás. Cristo venció a Satanás. ¿Y cómo sabemos que Cristo realmente venció a Satanás? Bueno, comenzamos a ver, sabiéndolo por el triunfo mismo que Cristo obtuvo con Satanás en ese instante que está expulsando ese demonio. El triunfo de Cristo también lo sabemos allí en el desierto, cuando Cristo realmente derrotó a Satanás en medio de la tentación en Lucas 4. El triunfo de Cristo, hermano, lo sabemos porque realmente en la cruz Cristo mismo lo anuncia, Juan 19:30, consumado es. Y usted puede ver en Colosenses 2, capítulo. Allí lo podemos ver, Colosenses 2, capítulo 3, versículo 15. ¿Pueden poner este texto allí en la pantalla? Ok, allí está. Miren lo que dice, amados hermanos, esos versículos. Especialmente, mire el versículo 15. Allí está. El triunfo de Cristo es veraz, es real. Sabemos que Cristo triunfó, porque también el triunfo sobre la muerte es veraz. 1 Corintios 15, versículo 1 al 3. Cristo murió, Él fue sepultado, pero Él también resucitó. Y eso lo que muestra es realmente el triunfo de Cristo. Él derrotó a Satanás, eso lo está demostrando allí. El triunfo de Cristo es real y es veraz, porque su pueblo no queda en la tumba. Él se levantará. Así como Cristo resucitó, también su pueblo resucitará. ¿Cómo más podemos saber acerca del triunfo de Cristo sobre la cruz? ¿Cómo más podemos saber del triunfo de Cristo sobre Satanás? Sabemos que Cristo venció por la unión de Cristo con su pueblo. Hermanos, si Cristo no fuese vencido, nosotros no estuviéramos unidos a Cristo y Cristo a nosotros. Efesios 1, 3 al 14, especialmente, miren los versículos 4, 7 y 13. Si Cristo no fuera vencido, nosotros no estaríamos unidos a Cristo. Pero usted puede ver Cristo unido a su iglesia, Cristo unido a su pueblo y su pueblo unido a Cristo. Y allí hay una unión de Cristo con su iglesia. Esa es una gran señal que Cristo triunfó.
sobre Satanás. El triunfo de Cristo, por supuesto, se verá también en la segunda venida, en su segunda venida. Romanos 8, 13, 30 y Mateo 24, 31 y 25, también los versículos 34 y 41 prueban esto. Allí realmente sabe qué sucederá, qué va a suceder. Pues bien, allí se va a consumar realmente todo el poder de Cristo. Allí realmente se va a consumar la derrota de Satanás. Cristo ha triunfado y Él ha dicho que todo está consumado. Y todos en ese momento verán al Cristo obrando con poder, y allí lo verán a Él llamándose a sus escogidos, pero a su vez lanzando al infierno a todos los que fueron rebeldes. Allí se ve a Cristo como juez y Señor. Todo ojo va a verlo. Nosotros sabemos que Cristo es el Señor, sabemos que Él es juez y sabemos que Él vendrá, sabemos que Él es todopoderoso, pero es que allá afuera muchos no lo entienden y no lo creen. Y cuando ellos no lo entiendan y no lo crean, eso es Cristo. Él es el Señor, Él es juez, Él es el todopoderoso. Hermanos, esto muestra con claridad que Cristo ha derrotado al diablo. Basta solamente que tú puedes en esta mañana haber experimentado tu unión con Cristo. Si Cristo no fuera derrotado a Satanás, ninguno de ustedes estaría unido a Cristo. Yo tampoco. Y Cristo no estaría unido a su pueblo. Pero como derrotó Cristo a Satanás, por eso es que nosotros estamos unidos a Cristo. Esta es una clara señal, es una clara muestra, porque usted lo ha experimentado. Usted lo ha experimentado. Usted que ha creído en Cristo, sabe de su relación que tiene con Cristo. Sabe que usted está unido a Cristo y Cristo está unido a usted. Ha experimentado el Cristo vivo y eso realmente es una señal muy viva de que Cristo venció. Cristo ha vencido. Marcos no solo nos dice que Cristo vino para destruir el poder demoníaco, sino que nos dice en segundo lugar que Cristo vino para predicar a buenas nuevas de salvación al pecador. Sí, esta era su misión, predicar las buenas nuevas al pecador. ¿Y cómo lo iba a hacer, hermanos? Ahí ustedes lo pueden ver, Marcos capítulo 1, versículo 38. Es que por medio de la predicación, el reino de Cristo se iría estableciendo. Miren lo que dice el texto. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Esta declaración nos muestra claramente, amados hermanos, la misión de Cristo. Y nos muestra que su misión era predicar. Note la fuerza del texto en esta declaración. Analice un poco lo que está diciendo. Para esto he venido. Lo que Cristo realmente está diciendo aquí es, este es mi propósito. Este realmente es lo que quiero hacer, porque esto es lo que he venido a hacer, he venido del cielo para hacer esto aquí en la tierra.
Con esta declaración, Cristo está diciendo que su misión es predicar del amor de Dios, es proclamar la gracia redentora. Con esta declaración, amados hermanos, realmente Cristo está estableciendo su programa del establecimiento de su reino. Él está estableciendo su programa evangelizador, salvar al perdido, Lucas 19:20. Sí, Él tiene que salvar a aquel pueblo elegido que el Padre ha escogido en la eternidad, y para esto ha venido. Cristo está diciendo, vine a predicar el evangelio, vine a predicar el evangelio. Y seguramente aquí surge nuevamente la pregunta, ¿y qué es el evangelio? ¿Y qué es el evangelio? Déjeme primero decir que el evangelio no es lo que Dios ha hecho por el pecador. El evangelio es lo que Dios ha hecho en Cristo a favor del pecador. Es que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho es en Cristo. Dios no ha hecho nada por usted aparte de Cristo. Dios, aparte de Cristo, lo que tenía que hacer era consumirlo a usted. Aparte de Cristo, lo que tenía que era acabar con usted. Aparte de Cristo, lo que Dios tenía que hacer era destruirlo a usted. Lo que Dios tenía que hacer era acabar con el pecador. Lo que Dios tenía que hacer era destruir al pecador. Por ello es que el evangelio es más que decir lo que Dios ha hecho por el pecador. Pero eso es que el evangelio es más que decir, bueno, son las buenas noticias, cuando está bien decir las buenas noticias, pero muchas veces nos quedamos cortos y decimos el evangelio es las buenas noticias de Dios y nos quedamos allí y esa respuesta es insuficiente. El evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo por el pecador. Ese es el evangelio. ¿Qué haría Dios aparte de Cristo por el pecador? Nada. Su propia destrucción. Acabar con él. Pero fíjese, allí está. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo? ¿Qué es? 1 Corintios 15, 1 y 3 nos da la respuesta. Claramente allí dice lo que Cristo ha hecho por el pecador. Dice que ha muerto, Cristo fue a la cruz, allí murió, allí triunfó, pero también fue sepultado y tenía que ser sepultado. Sí, tenía que ir a la tumba. Y ahí se levantó con una señal de triunfo diciendo que ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido a Satanás. Y esto es lo que no se predica. Las falsas doctrinas no pueden predicar esto. Ellos tienen que hablar de un evangelio moralista. Ellos tienen que hablar de, bueno, usted es un campeón de Dios. Ellos tienen que hablar muchas cosas que endulcen el oído del hombre. Ellos quieren hacer al hombre a sí mismo protagonista de su propia salvación, protagonista de su propia vida. Y esto es terrible realmente porque esto no es el evangelio de Cristo. Realmente el evangelio es lo que Dios ha hecho en Cristo en nosotros. Amén. Nosotros tenemos un proceso en la iglesia. Y sabe, al escuchar la misión de Cristo, reflexionaba, ¿cómo es que nosotros tenemos un proceso de 3 partes en la iglesia? Conectar, crecer
y servir. Y la parte más descuidada de ese proceso es exactamente la llevar a cabo la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. La gente tiene cualquier excusa y muchas excusas para predicar del Señor Jesucristo. Amados hermanos, PBC, ustedes pueden ver esta mañana la misión de Cristo. ¿Ve con claridad la misión de Cristo? ¿La puedes observar? La misión de Cristo es proclamar el Evangelio. Su Evangelio. Romanos 1, 16 a 17 nos dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Esto con claridad está diciendo que el Evangelio de Cristo es el poder de Dios mismo operando aquí en la tierra, llamando por medio de Él a los que han de ser salvos. El Evangelio es el único con el poder de Dios. Él es el único que puede revelar toda la justicia de Dios. Es el único que puede revelar todo acerca de Dios y por la cual el hombre puede conocer realmente al Señor. Es a través del Evangelio y solamente por medio de él que el hombre puede conocer y puede tener sabiduría de Dios. Por ningún otro medio el hombre puede tener algo de sabiduría verdaderamente de Dios. Es a través del Evangelio de Cristo que el hombre puede ser transformado cada día para que se parezca más a Jesús. Es a través del Evangelio de Cristo que el hombre puede crecer cada día para ser más semejantes a Cristo. Es a través de este Evangelio. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios. Amados hermanos, si nosotros predicamos a Cristo, estamos cooperando con la gran comisión, estamos cooperando con la misión de Cristo. Y algo más está ocurriendo allí. Al predicar el Evangelio de Cristo, Satanás mismo sigue siendo derrotado en todas sus artimañas. Lucas capítulo 10, versículo 18. Estamos llamados a predicar el Evangelio que el Señor vino a predicar. Hay gente que no crece en la fe. Hay gente que no tiene sabiduría de Dios. Hay gente que no avanza a ser más como Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque desconoce el Evangelio de Cristo. Porque no ha creído verdaderamente en el Señor. Es que del único que dice en la tierra que es el poder de Dios es del Evangelio. Seguramente usted ha leído mucho, ha tenido ante sus ojos muchos escritos y en ninguno dice que es el poder de Dios, solamente en este. Es por ello que nosotros, como bautistas, creemos que este es suficiente para todo. Es suficiente para llamar al pecador. Es suficiente para transformarlo, es suficiente para ayudarlo a crecer, es suficiente para que él ame más a Dios, es suficiente para que tenga más sabiduría de Dios, es suficiente para todo, amados hermanos. Es suficiente. Es suficiente. No creemos que la psicología ayude para el crecimiento espiritual. Puede tener algo de valor. Sí, tampoco podemos decir que no tiene ningún valor. Pero ¿para qué sirve? ¿Para algo para la salvación del pecador? ¿Algo para ayudarle a ser más como el Señor? ¿Algo para ayudarle a que se parezca más a Cristo? No. Ella se centra en un plano meramente terreno. Y de hecho, cuando fue creada, fue para decirle que el hombre no necesitaba nada de Dios, que podía hacer
satisfecho aparte de Dios. Predicar a Cristo es necesario, amados hermanos. Es necesario. La misión de Cristo, además de ser destruir a Satanás y predicar el evangelio, Marcos también nos dice en tercer lugar que Cristo vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. A eso vino. O sea que Cristo no solamente tiene la misión de hablarle a los pecadores, sino que también vino con la misión de llamar al arrepentimiento a los pecadores. Note lo que dice el versículo, Marcos capítulo 2, versículo 17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí nosotros vemos, amados hermanos, que la misión de Cristo es ir a los necesitados de la verdad, a los necesitados realmente de Él. Aquí, en esta declaración, hermanos, hay una ironía impresionante. Pero a su vez Jesús está enmarcando su prioridad. Usted lo puede ver. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es que los fariseos, los escribas, ellos pensaban que no necesitaban arrepentirse. Jesús no está diciendo aquí que ellos realmente son sin pecados. Irónicamente les está diciendo esto. Es una manera de Jesús, amados hermanos, hablarle a aquellos legalistas y a aquellos que profesan justicia propia, careciendo de ellas. Es una manera de Jesús llamar la atención a ellos y ser muy duros realmente con ellos. Él está diciendo, bueno, mi misión no es ir realmente a los que se creen salvos. Mi misión no es ir a los que se creen justos. Mi misión es ir a los que necesitan, a los que reconocen que son miserables pecadores y que necesitan de la salvación. Para los que se creen justos, el evangelio no es las buenas nuevas. Para ellos el evangelio no es la buena nueva. Y ellos no vienen a Cristo. Y no se interesan por Cristo. Sí. Así como para las personas sanas, sanas, ellas no suelen buscar al médico. Los justos en sus propios ojos ven que no tienen la necesidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso no es nada más que, amados hermanos, que unas personas que tienen un corazón endurecidos, y no es nada más que ellos mismos labrando su propio camino al infierno, a la condenación eterna. Cristo vino a salvar al peor de los pecadores. Cristo vino a salvar a aquel que necesita realmente la salvación. Cristo vino a salvar realmente a su pueblo escogido. No hay peor enfermo que el que se cree sano. No hay peor pecador que el que se cree sin pecado. Y hay un poco, hermanos, de gente que se cree sin pecado, que se cree buena gente, que se cree los mejores de este mundo. Y lo que ellos no saben es que son lo peor. Y yo espero que esta mañana aquí no haya alguien que se cree el mejor y que no necesita de Cristo.
Si usted está aquí es porque realmente necesita de Cristo. Espero que no esté aquí porque, bueno, la verdad es que me deleito estando allí en ese lugar. Usted necesita a Cristo. Su pueblo elegido necesita a Cristo. Y Él vino a salvarlos. Y ellos tienen la necesidad de ir a Cristo. Y ellos efectivamente son salvos. Spurgeon, él dice algo que me llamó la atención. Dice, si yo fuera una lámpara, me gustaría que me pusieran en un lugar más oscuro de Londres. Cristo vino al lugar más oscuro para traer luz. Y ahí estaba usted. Y allí estaba yo. Amados hermanos, el llamado al arrepentimiento a aquellos a aquellos que Cristo les habla es su misión. Los que no predican el arrepentimiento hoy, ellos están haciendo cualquier otra cosa, pero no están predicando el evangelio del Señor Jesucristo. No están predicando el evangelio de la buena nueva de Dios en Cristo a favor del pecador. Es una tragedia, hermanos, lo que está pasando hoy con tantas iglesias humanistas. No se predica el arrepentimiento, no se predica que el hombre está en una miserable condición, no se predica nada de ello. En estos movimientos, hermanos, y por eso muchos no le están haciendo bien al evangelio, al contrario, están torpedeando el evangelio de Cristo. Y lo están haciendo porque no están predicando, no se han conectado con la misión de Cristo. Y es que la misión de Cristo es esto. De seguro que muchos de ustedes dirán, pero en esta iglesia yo he venido y me hablan del infierno, me hablan del arrepentimiento, me hablan de la santidad y me hablan de tantas cosas que estoy aburrido. Debieran de ser más amables y hablar de otra cosa que sea más gustoso para el oído. ¿Y yo qué tengo que decirle? Si usted está pensando eso, no me extrañaría que usted sería una cabra y esté aquí con una idea de entretenimiento. Y aquí no entretenemos cabra. No pueden estar aquí. Aquí predicamos el evangelio de Cristo a las ovejas del Señor, a las ovejas de Cristo, a su pueblo escogido. Y recibe con gusto la palabra de Dios y sabe que cada palabra de Dios es para su propia edificación, es para su propia vida, es para que ser más cada día como Jesús. Usted tiene que ser edificado con la palabra de Dios. Y a ello viene. Se supone que a ello viene. ¿No es verdad, hermano? Así que esperemos que no pase con usted lo que escuché hace algunos días. De alguien que le dijo, bueno, mi hermano, alguien invitó a una persona aquí. Le dijo, bueno, mi hermano, ahora que has venido, ¿qué tal? ¿Cómo te parece? ¿Cuál fue tu experiencia allí? Y dijo, no, nunca más volveré allí. ¿Y eso por qué? Es que allí me hicieron ver lo peor y como si estuviera en el infierno. ¿Quién le dijo a este que venía aquí para entretenerse? Ah, ¿no va a venir? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de este?
De eso se trata. De incomodar. Ese también es parte de la misión de Cristo. Ese también es parte de la misión de Cristo. Y tal vez el llamado al arrepentimiento puede incomodar, pero es lo que se tiene que hacer. ¿Sabe usted, mi estimado hermano, por qué ha venido a Cristo? ¿Sabe usted por qué ha respondido al llamado de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido sensible al llamado de Dios. Usted ha reconocido que era un miserable pecador. Usted ha reconocido que necesitaba a Cristo. Usted ha reconocido que era carente de justicia propia. Usted ha reconocido realmente que necesitaba arrepentirse, salir de las tinieblas y venir a Cristo, que es luz y es verdad, y que en Él está seguro. Usted ha reconocido ello. Y yo quiero decirle a usted, si hay alguno aquí que está en tiniebla, he aquí a Jesucristo. He aquí está Cristo esperando. He aquí está Cristo llamándole a usted. He aquí está Cristo diciéndole que se arrepienta y que crea en Él y que le siga. He aquí Cristo diciéndole que se aleje del mundo, que se aparte del mundo, que verdaderamente crea en Él y le ame. Seguramente usted es uno de los que viene aquí, pero sigue amando el mundo. Sigue amando este mundo. No. Usted no puede ser de Cristo y a su vez está del lado de Satanás. Nunca la simiente de Cristo y la simiente de Satanás pueden ser amigas. Nunca. Hay un pueblo que corresponde a la simiente de Satanás y hay un pueblo que es de la simiente de Cristo prometido. Y ese pueblo de la simiente de Satanás constantemente va a asediar y va a molestar, porque su amo, el demonio, siempre los usará para tratar de arruinar el pueblo de Dios. Pero sabemos que Cristo ha vencido. En este mundo hay dos clases de personas. Unos pertenecen a la simiente de Satanás, y aquí hablo de simiente en plural, y otros pertenecen a la simiente de Cristo, y aquí también hablo en plural. Otro pueblo hace parte de esa simiente. Cuando nosotros hablamos en la Biblia de simiente, nos referimos especialmente a Cristo. Y cuando hablamos de las simientes en plural, nos referimos al pueblo de Cristo, al que Él vino a rescatar, a su pueblo elegido. Pero también sabemos que hay otra simiente, que ellas dos no pueden estar. Y una es contraria a Dios y a su palabra. Y usted o hace parte de la simiente de Cristo o hace parte de la simiente de Satanás. Yo espero que usted sea parte del pueblo de Cristo. Amén. Destruir el poder satánico, predicar el evangelio de las buenas nuevas a los pecadores de lo que Cristo ha hecho y llamar al arrepentimiento no es la misión única de Cristo. Marcos nos dice en cuarto lugar que Cristo vino para rescatar al pecador de su culpa con su vida. ¿Entiende esto? Cristo vino para rescatar al pecador de su culpa con su propia vida. La misión de Cristo es rescatar. Sí, rescatar al pecador elegido. Nota lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 45. 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Puede ver? En este texto, el glorioso Jesús se presenta primero, ¿sabe cómo? Con un gran ejemplo, y se presenta aquí como siervo, cumpliendo primero el reino
que estaba ya proclamado el reino de Dios, que habla de Isaías 52, 13, y también Isaías 53, 12. Y también está hablando, haciendo referencia al reino de allá en Daniel 7, 13 al 14. Él vino primero como siervo y así tenía que venir. La palabra en rescate de muchos, que dice el texto, indica en lugar de muchos. Y esa idea, y expresa una idea, hermano, de sustitución de Cristo por su pueblo elegido. Isaías 43, 6. Esa palabra rescate también se refiere al precio pagado para liberar a los elegidos esclavos o prisioneros. Y allí está, mis amados hermanos, una pregunta que inmediatamente puede surgir es: ¿a quién le pagó el rescate? ¿A quién? ¿A quién? Sí que tengo que decir en esta mañana que el rescate no fue pagado a Satanás, como algunos dicen. No, no fue pagado a Satanás. Satanás no es un gobernante a aplacar. No, Satanás no es un gobernante a ser aplacado. El rescate fue pagado a Dios Padre para satisfacer su justicia e ira contra el pecado y contra el pecador. Es a Él que será pagado el rescate. Al pagar este rescate, Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo, amados hermanos, allí en ese madero. La palabra que dice allí por significa en lugar de, para indicar la muerte sustitutiva de Cristo a favor del pecador que pone, hermanos, su confianza en el Señor. Y nosotros, hermanos, hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Él pagó el rescate nuestro con su propia vida. Lo hizo y lo quiso hacer, amados hermanos. Escúcheme bien. El Rey y Señor vino con la misión de rescatarnos del dominio de Satanás, del dominio del pecado y del dominio de la muerte. Por supuesto, nosotros vamos a morir físicamente, pero no podemos quedar retenidos por la muerte por la eternidad. Nosotros nos levantaremos y resucitaremos porque Cristo también ha resucitado. Hermanos, entiendan esto. Cristo pagó nuestro rescate por su propia vida para satisfacer la justicia de Dios. Usted vivía bajo ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre usted. La ira de Dios estaba sobre mí. Y Él, al creer en Cristo, amados hermanos, podemos decir que nunca más la ira de Dios reposa sobre nosotros, porque ya reposó sobre Cristo. Él nos ha rescatado. Ahora nosotros tenemos vida en Cristo, amados hermanos. Romanos 3:36. Nosotros creemos en Cristo. Tenemos vida en Cristo. Somos libres de toda culpa. ¿Entiende esto? Usted que ha creído en Cristo ya no es culpable. Ya no es culpable y nunca va a ser condenado. Entienda esto. Es que en la justicia de Dios no se puede condenar dos veces. Es ahí entonces, qué terrible que nosotros estamos enseñando a la gente que el que ha sido salvo en Cristo puede luego de tener un tropiezo en este mundo, perder la salvación y ser condenado. Es que en la justicia de Dios no se puede condenar dos veces. En la justicia de Dios se condena solo una vez. Y Cristo ya sufrió todo el castigo por nosotros. Por lo tanto, nosotros en Cristo permaneceremos en la salvación por toda la eternidad. Y escucha bien esto, nosotros nunca más seremos sometidos al juicio condenatorio, jamás. En Cristo tenemos una seguridad total de nuestra salvación. ¿Entiende esto, amado hermano? No hay ni una sombra de duda que usted que ha creído en Cristo,
luego pierde la salvación. Hay un dicho que nosotros constantemente repetimos, porque la gente suele preguntar, y bueno, ¿y qué pasó con Judas? ¿Acaso no había creído? ¿Acaso no estaba con Cristo? ¿Y por qué perdió la salvación? Y nosotros siempre respondemos que Judas no perdió la salvación. ¿Y sabe por qué Judas no perdió la salvación? Porque Judas nunca tuvo la salvación. Cualquier creyente que dice que está en Cristo y luego se va al infierno, lo que pasa con este es que nunca fue salvo. Es una herejía pensar que los elegidos del Padre, rescatados por Cristo, pierdan la salvación. Tú nunca más serás condenado. Tú vivías bajo condenación. Sí, vivías bajo condenación, pero ya no lo estás. Eres salvo. Por supuesto, hay gente que llega a la fe, permanece en la iglesia, después se aparta y nunca más vuelve a reconciliarse con el Señor y muere allí. ¿Podemos decir que este perdió la salvación? No perdió la salvación. ¿Y por qué no perdió la salvación? Porque nunca la tuvo. Nunca. Usted y yo tenemos la esperanza de salvación, y esto es segurísima, pero muy segura. Cristo nos ha rescatado, somos su pueblo elegido, y ninguno de los elegidos del Señor, Satanás podrá llevarlos al infierno. Es más, Satanás no puede llevar a nadie al infierno. El que lleva al infierno al hombre pecador, rebelde, es Cristo mismo. Satanás mismo tiembla aquel día que le espera. Él sí tienta, y sí tienta. Y es un enemigo que tienta constantemente. Escuche bien, es un enemigo que no duerme. Es un enemigo que trabaja todo el tiempo. Y por eso es que debes cuidarte tú. Cada día debes velar y velar y velar y velar y velar. Él está haciendo su trabajo. Y al menor descuido vas a caer. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Amén. Permítame concluir esta mañana, amados hermanos, haciendo esta pregunta. ¿Cuál es la misión de Cristo? ¿Cuál es la misión de Cristo? Hemos dicho que la misión de Cristo es cuádruple. ¿Y sabe por qué? Vino para destruir a Satanás, para predicar las buenas nuevas, para llamar al arrepentimiento y para rescatar a su pueblo elegido. Bendita misión de Cristo. Bendita misión de Cristo esta, amados hermanos. Miembros de PBC, nosotros somos beneficiarios de la misión de Cristo. Y eso realmente tiene que llenarnos de mucha alegría. ¿Hay alguno aquí que no está en Cristo? ¿Lo hay? Entonces yo te digo en esta mañana, ven a Cristo. Cree verdaderamente en Cristo. Arrepiéntete. Reconoce que eres pecador. Reconoce que necesitas a Cristo. Cree en Él y síguele. Síguele. La salvación es de Él. Amén.